Claro, hay quien lo ha vivido de una forma que ninguno de los que están en esta mesa lo ha Exacto. vivido, que es Pablo Iglesias. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto hace que no bajaba Pablo Iglesias a este lugar en concreto donde están las taquígrafas en el Pues Congreso de Diputados? desde mi último día como diputado acá. Aquí además es muy excepcional que pueda entrar alguien que no sea diputado. O sea, normalmente los periodistas se quedan justo en la puerta y en este hemiciclo solamente están los representantes de la soberanía popular. O sea, tenemos suerte de poder estar aquí. Claro, hoy es jornada de puertas abiertas, por eso la radio está celebrando su liturgia aquí y supongo que veremos pasar a partir de las 10 de la mañana a las personas que visitan este lugar. Pero yo quiero preguntar, Pablo Iglesias está justamente frente al banco donde se sentaba. Se sentaba ahí Pablo Iglesias y el presidente del gobierno y el vicepresidente a la derecha. Pedro Sánchez, Carmen Calvo, vicepresidenta primera, y después iba yo. ¿Y alguna sensación especial o no? Un poco de mal rollo, ¿eh? No te creas. ¿Sí? Tengo yo buenos recuerdos de esto. O sea, como no fue una etapa de mi vida particularmente feliz, aprendí muchísimo, me formé un montón, me encanta dar clase a mis estudiantes y contarles experiencias de las vividas aquí, tanto en el gobierno como el tiempo que fui jefe de jefe de bancada de mi grupo, pero, joder, o sea, venir me sirve para recordar lo feliz que soy ahora y que no tengo la más mínima intención de volver a este lugar. Bueno, pues, por tanto, Iglesias, Pablo, Casqueiro, Javier, Lomana, Gloria, veteranos en este lugar, en este territorio. En estos momentos quizá los oyentes están escuchando algo de ruido porque... Control de explosivos de Policía Nacional. Está la Policía Nacional pasando por todas las líneas de los escaños con perros, pues controlando que aquí no haya ningún problema de lo que usted puede imaginar. Va a haber ruido de fondo durante Iglesias. O sea, yo creo que Pedro Sánchez ha logrado hasta ahora algo que es meritorio, dadas las circunstancias, que es decirle a muchos millones de electores progresistas, esto es lo que hay. Es o yo o viene el Partido Popular con Vox, y aunque lo que yo represento, pues sea esto, sea esta mierda con Cerdán, con Ábalos, con los casos de acoso sexual que están saliendo. Ayer se recordaba mucho en las redes sociales aquel vídeo de Pedro Sánchez criticando a la que entonces era su ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo hay muchos hombres de 40 y 50 que no entienden lo que hace el Ministerio de Igualdad, ahora se entiende a qué amigos de 40 y 50 se refería, pero es verdad que durante todo este tiempo ha logrado hacer que mucha gente diga ya, pero es que es esto o viene el PP con Vox. Yo creo que cada vez hay más gente que empieza a asumir que hacen falta otro tipo de liderazgos diferentes a los del PSOE para enfrentar efectivamente a una derecha y a una ultraderecha a la que la corrupción le da igual. Yo dije una vez desde esta tribuna algo que causó mucho revuelo y mucha violencia. Dije, señorías, en este hemiciclo hay más delincuentes potenciales que en la calle. Y se montó la de Dios es Cristo. Lo recuerdo perfectamente. Pero creo que dije la verdad a la vista de lo que está ocurriendo. Entonces creo que cada vez hay más gente pues que empieza a darse cuenta de que esto del mal menor es una estafa. O sea, es como si el mal menor es esto, pues lo que hace falta es enfrentar lo que viene, que a mi juicio pues viene en forma de fascismo y no solamente en España, sino en otros países. Hay que enfrentarlo con otros partidos y otras claves. Pero ¿se puede mantener o no una legislatura en estas circunstancias? Pero si es que eso es una cosa que depende de Pedro Sánchez. O sea, ¿Pedro Sánchez va a convocar elecciones? Yo creo que no, básicamente porque ¿qué gana convocando elecciones? O sea, yo creo que él es consciente de que en el momento en el que dejara de ser presidente del gobierno van a ir a por él y a por su familia. Ya están yendo, teniendo el Ejecutivo. Entonces yo creo que es muy difícil, digamos, encontrar la razón por la cual vaya a adelantar eso. El problema no es tanto que las elecciones vayan a ser en 2 meses o vayan a ser en 2027. Si no se puede gobernar, o sí, no lo sé. Pues sí, por poder se puede gobernar perfectamente. Si el problema no es gobernar, si de hecho este gobierno pues es capaz perfectamente de decidir un aumento del presupuesto militar sin precedentes en la historia de este país y que pase una bola del desierto en buena parte de los medios de comunicación y que aquí nadie diga, oiga, que es que vamos a gastar una barbaridad. O estamos ante situaciones en las que el gobierno prefiere no gobernar, que es cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos nos cuentan que la Embajada de Estados Unidos va a intervenir en las próximas elecciones a favor de Vox y el gobierno no
hace nada. O sea, yo llamaría a consultas al embajador ese que no termina de venir y le diría a los Estados Unidos, oiga, ¿cómo que es esto de injerencia en las elecciones en nuestro país? ¿Cómo que es esto de que saquen ustedes un documento oficial diciendo que van a apoyar a Vox? Coja usted sus bases militares y sus soldaditos y váyase usted a la mierda. Y esto de estar en la OTAN financiándoles nosotros su armamento, su tecnología militar, cuando ustedes dicen públicamente que van a apoyar aquí a Vox, si es que el gobierno podría hacer cosas. El problema es que creo que cada vez hay más gente que es consciente de que el PSOE no va a hacer nada. O sea, el PSOE se va a atrever a ir con el tema de la vivienda, interviniendo en el mercado de los alquileres, se va a atrever a enfrentarse en serio con Estados Unidos, va a combatir la corrupción que tiene dentro de su propio partido, va a seguir diciendo, no conozco de nada a Ábalos, no conozco de nada a Cerdán, no conozco de nada al de la SEPI, pero ya ¿cuántos tienen que salir? Lo que hace falta es otra izquierda, una izquierda a la que machacaron y a la que reventaron, pero que yo creo que todavía tiene mucho que decir. Que estás en el trabajo, que estás condicionada, porque es que estás yendo a trabajar no porque te guste, seguramente porque necesitas un salario. Y entonces, esto es una violencia con una gravedad que a mí me parece inaudita, que no se tomen unas medidas que sean ejemplares y que animen a las mujeres a denunciar. Sí, yo creo que aquí el problema es atreverse o no atreverse a enfrentar al poder. Porque lo que representan estos dos elementos... O sea, en el político parte, y en el económico, en todo caso. Claro, pero y en el periodismo también. O sea, lo que representa la cuestión del machismo y la prostitución y lo que representa el tema de la corrupción es el funcionamiento del poder en España. O sea, el problema de la corrupción en este país no es solamente Ábalos y Cerdán, son las empresas corruptoras, que de esto de nuevo se habla menos. ¿Qué gobierno en este país se ha atrevido a ir a por los que tienen dinero de verdad, a por los que muchas veces tienen mucho dinero en los medios de comunicación y son anunciantes y nadie se atreve a tocarlos? En este país se escuchó una conversación que grabó un personaje siniestro como es Villarejo, pero que nos permitió escuchar la conversación, que parece que se va de rositas de nuevo en la Audiencia Nacional. Son estas cosas mágicas que pasan en este país, que qué pasa con la Audiencia Nacional, que cuando juzgan a Villarejo se les pasan los plazos y esto ha prescrito, y ahí escuchamos a uno de los jefes de las unidades antiterroristas de la policía, Oliveira, a uno de los grandes jefes de los medios de comunicación, Casals, al presentador del programa de moda, a García Ferreras. Y ahí está Villarejo, están hablando... Te me vas del tema, como siempre, Pablo. No me voy del tema, porque es que el problema es que así es donde funciona el poder. Ahí escuchamos cómo se está bebiendo alcohol, cómo se está hablando con voz de cazalla, cómo se habla de las mujeres, cómo se habla de los prostíbulos del suegro. Ahí vemos cómo funciona el poder en España y cómo funciona la corrupción. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién se atreve a ir a por estos? ¿Quién se atreve, por ejemplo, a decir, oye, ¿qué es esto de que los Berlusconi, otro gran ejemplo de feminismo, tengan una de las principales licencias de televisión en este país? ¿Qué es esto que los de Casals y los de Planeta tengan otra de las grandes licencias? ¿Qué es esto de que empresas como Acciona o empresas del IBEX 35 se sigan comprando políticos? ¿Qué es esto de las puertas giratorias y de ahora nos llevamos a Ortúzar, a Telefónica, o en el caso de El País, el propietario es uno de los accionistas de Indra que tiene intereses en la industria militar? ¿Quién se atrevía a ir por esto? A por esto se atrevía a ir una formación política a la que reventaron. Entonces ahora no nos echemos las manos a la cabeza con que hay machismo, prostitución y corrupción en los partidos que han ido apuntalando el funcionamiento del poder político aquí. Y aquí, mi amigo Javier dirá, no es que estar dando un mitin, estoy diciendo la puñetera verdad, forma de mitin o en forma de análisis en una tertulia. Hablemos del poder, hablemos de quién manda aquí, hablemos del Me Too pendiente en el periodismo, que eso también saldrá, que eso es cuestión de tiempo que muchas mujeres periodistas hablen de cómo son los señores jefes en esa industria tan respetable y tan honorable, que es que faltan muchas cosas por salir en este país. Claro, el poder en todos los ámbitos, en el político también, tenemos casos muy sonados en la izquierda de gente muy cercana a ti que tiene problemas ahora precisamente por eso. Fue muy cercana a Podemos. Les faltan en su momento cuchillos para apuñalarme. Algunos, una vicepresidenta de ahí le hicieron portavoz parlamentario, teniendo las informaciones encima de su mesa. Nosotros podemos tener muchos defectos como todo el mundo, pero de esos no. Yo creo que a recordarle a los oyentes que los Z son nuestros compañeros de la generación Z, Eso es. no en la unidad de la Policía Nacional. No, esos ya han pasado, por cierto, con el perro también, que estaban vigilando y todo está en su sitio. Esos Z son los menores de... ¿Qué quiere decir algo? Si me dejáis contar una anécdota, ¿Sí? Yo este año he dado por primera vez clase en primero en la asignatura de instituciones políticas, entonces son chicas y chicos de 18, algunos incluso de 17 los que cumplen al final. Sí. Y el otro día, dándoles clase, pues estábamos hablando de 2014, entonces como nadie se acordaba de la abdicación de Juan Carlos I. Y yo, pero hombre, ¿cómo no os acordáis de esto y tal? Y ya uno me dice, profe, teníamos 7 años. Y fue como, hostia. Fue como un golpe. O sea, como madre de Dios. Golpe así como Tener de 7 realidad, años
en 2014 no debería ser legal. Pues tener 22. Bueno, el otro elemento inquietante y que es susceptible también de generalizarse, porque vamos conociendo casos y casos, lo último pues es que los vasos comunicantes, la UCO, que no solo señala a Ábalos, señala también al director general de Minas, luego el tema de Leire Díez, Cerdán, en fin, parece un batiburrillo, pero da la sensación de que es una situación, una realidad que no se puede hablar. Yo creo, desde luego no existe una constatación ni judicial ni en cuanto a la investigación de una generalización, pero sí demasiados casos que se acumulan y que tienen conexiones entre sí y que hablan de comportamientos corruptos otra vez. Y ahí Pablo Iglesias apuntaba en esa dirección el tema de las mujeres, pero también otra vez estamos hablando de poder corruptor en determinadas empresas y de poder que se deja corromper en determinados personajes que están saliendo a la luz. Y mientras tanto, actuaciones para sacar ventaja de esa realidad que está ahí, porque si no, no intentarían sacar ventaja de ella. No sé si no, es así. La violencia que el otro día decía el presidente del gobierno es laboral, yo decía que no es laboral, que es sexual. Lo que pasa es que tiene el agravante de que se desarrolla en el centro de trabajo. Pero hablando de política, de política y corrupción. Con esa superioridad. Exacto. Y la corrupción, bueno, yo no quiero monopolizar tampoco los tiempos, o sea que probablemente quieres dar... No, le había dado la palabra a Pablo y tú no me has escuchado y entonces has empezado tú porque... Claro, porque te habías quedado todavía en el otro tema. Quienes nos están viendo por la tele ven que estamos al lado y eso también pues ayuda a que una invada. Pues hablamos de poder y no corrupción. Es mi intención, Pablo. Sí, o sea, yo hace 10 años se cuestionó el sistema de partidos de nuestro país, digamos, por dos vías. Una de esas vías era Podemos y lo que representaba una crítica al bipartidismo y a lo que representaban las oligarquías en este país. Se recogía una transformación en la estructura ideológica de nuestro país que había señalado el 15M, que señalaba a las élites económicas y las élites políticas como el problema fundamental de nuestro país, y se señalaba la corrupción, y por otra parte estaba el independentismo catalán, que estaba pues señalando el agotamiento histórico del sistema autonómico, el sistema que dejó abierto el título octavo de la Constitución y que se gestionó a partir de una serie de negociaciones de los gobiernos centrales, por una parte con Convergencia y Unió y por otra parte con el PNV. Claro, ese ciclo que cuestionaba el sistema político español, señalando no funciona un bipartidismo corrupto, no funciona la monarquía, no funciona el sistema territorial, ha tenido una respuesta en forma de giro reaccionario en el que la derecha se ultraderechiza y donde hay una fuerza de ultraderecha que no solamente opera en el nivel de los partidos, sino que opera también en el nivel del Estado. Y claro, en este contexto aparece la corrupción como algo que yo creo que ya no despeina y no afecta a la derecha. Los casos de corrupción en el PP o en Vox, que es que estamos viendo que las juventudes de Vox se dedicaban abiertamente a robar, es algo que no tiene efectos. Te refieres al dinero de la Dana, ¿no? Claro, o sea, es como las juventudes de Vox pidiendo dinero para ayudar a las víctimas de la Dana y quedándose el dinero, y aparecen unos audios y no se producen detenciones y no les pasa nada y digamos que les da igual. Sin embargo, esto para el espectro progresista es devastador, es absolutamente devastador. Por eso insisto en que la única manera de frenar el giro reaccionario que se está produciendo a muchísimos niveles es decir que puede haber una izquierda posible que no sea corrupta y que, digamos, no repita cosas que están completamente normalizadas en la derecha, pero que en los sectores progresistas son devastadoras. O sea, para la gente que ha votado a Pedro Sánchez y ha votado, me acuerdo perfectamente la gente que le decía en Ferraz, con Rivera no, queremos un gobierno de izquierdas, queremos hacer otras cosas. Claro, cuando es Ábalos, Cerdán, Salazar, los que van saliendo, es que esto es devastador para ese espectro y creo que hay gente que me dice en las redes, coño, das mucha caña al PSOE, podías dar caña a la derecha, que es como, no, si yo no doy caña al PSOE, el PSOE se da caña ellos mismos. Entonces el problema es que mirar para otro lado cuando eso ocurre es poner una autopista para que llegue la ultraderecha. Hablando de lo que se podía ver o lo que no se podía ver, y también, mira, me vuelvo a dirigir a Pablo, es que un señor tan explícito como Ábalos, pero eso es que se le veía venir, ¿no? Bueno, yo creo que no. O quizá algunos éramos muy ingenuos o de determinadas cosas no se hablaban en nuestra presencia. Yo recuerdo la enorme polémica que generó mi presencia en la Comisión de Seguridad Nacional, la cosa del CNI, y yo la verdad es que las reuniones que estuve se hubieran podido retransmitir por streaming y no habría habido
ninguna información, ni siquiera periodísticamente relevante. O sea, quizá algunos se cuidaban de determinados tonos o de determinadas cosas cuando nosotros estábamos delante. El problema que creo que hay es que algunos tuvieron una enorme sensación de impunidad. O sea, yo recuerdo que una vez Pedro Sánchez me dijo: mira, yo creo que debo presentarte a algunos jueces porque a lo mejor si te conocen, su opinión desde luego sobre ti no puede empeorar todavía más. Simplemente si hablan contigo, pues es como no tienes nada que perder. Entonces yo creo que en el PSOE tenían una sensación de que ellos formaban parte del Estado y que formaban parte de la impunidad del Estado. Porque en este país sigue habiendo gente impune, ¿eh? Sigue habiendo gente en el IBEX y gente en el Poder Judicial que es impune. Es muy difícil ver a un juez de este país que acabe en prisión, y no hay menos corrupción en el Poder Judicial que en la política o que en el poder mediático. Y creo que en el PSOE durante un cierto tiempo se pensaron que a ellos no les iba a tocar, que lo de la persecución pues era una cosa que iba contra los independentistas vascos, los independentistas catalanes o los comunistas de Podemos. Y creo que se relajaron mucho y asumieron que podían tener a gentuza en operaciones especiales y que a ellos no les iba a pasar nada. Y de repente yo creo que están pues viendo las consecuencias de que ellos ya, digamos, no les consideran parte de esa casta estatal y les están despedazando, y que esa impunidad de la que otros sí gozan, pues a ellos no se la van a permitir. Y creo que algunos ahora empiezan a darse cuenta que lo que algunos decíamos a propósito de cómo funciona el poder, pues por desgracia era cierto. Y creo que bueno, pues demasiado tarde. Tú has compartido mucho tiempo mesa de Consejo de Ministros y escaño ahí con Pedro Sánchez. ¿Tú puedes aventurar cómo estará él ahora viviendo todo esto? Nadie puede aventurar nunca el estado emocional de Pedro Sánchez porque es un tipo impenetrable. Y eso es algo que te reconoce gente que ha trabajado con él muy cerca, gente de su propio partido. Es decir, yo tuve una relación siempre cordial con él, pero digamos no tan cercana, nunca fuimos amigos y nunca, digamos, tuve el feeling que he podido tener con otra gente del Partido Socialista, pero eso no era algo conmigo. O sea, Pedro Sánchez es así, y creo que a esa distancia emocional que él sabe ponerle a las cosas, a esa, digamos, nadie sabe lo que está en la cabeza de Sánchez. Cuando se va a reflexionar 4 o 5 días, pues incluso gente del Consejo de Ministros de su propio partido empiezan a hacer movimientos para posicionarse porque no tenían ni idea de si se iba a quedar o se iba a ir. Eso es así y forma parte del personaje, y los historiadores del futuro pues señalarán eso, digamos, un tipo con una capacidad de distancia emocional enorme, que creo que él ha sabido utilizar como ventaja a la hora de ser imprevisible. ¿Que sufra? Pues evidentemente, ¿cómo no va a sufrir? Si es que en esto se sufre muchísimo, y detrás de cualquier figura política hay seres humanos que sufren y que lo pasan mal y que tienen familia y que tienen hijos y que pues a nadie le gusta pues que un hijo tuyo entre en Google, ponga tu nombre y aparezcan determinadas cosas, o no digamos ya en las redes sociales. Una de las razones por las que yo no volveré a la política institucional es porque tengo hijos y ya bastante violencia han tenido que recibir y no me apetece que reciban pues todavía más a cuenta de su padre. Pero saber lo que va a hacer Pedro Sánchez es muy difícil. Se pueden deducir escenarios. Yo no termino de ver, salvo que se produjera una suerte como de desmoronamiento psicológico, qué ventaja obtendría él de ir a elecciones en un contexto como este. Yo estoy de acuerdo. Pero yo ahí estoy también con Pablo. Sí nos ha demostrado el presidente que es capaz de superar esas situaciones totalmente. Es una persona muy pragmática, y si en un momento determinado le viene bien y prescinde de María Jesús Montero porque se va a Andalucía, prescindirá de María Jesús Montero sin ningún problema, como lo va a hacer con la portavoz del Gobierno, como lo ha hecho en el pasado reciente. Yo creo que por ahí Pedro Sánchez no es precisamente una persona que tenga unos apegos personales que le determinen en la actividad política. Estás de acuerdo con Pablo y conmigo, porque pienso exactamente lo mismo que tú. Exactamente lo mismo. Ahí, o sea, yo creo que hay una diferencia entre el PSOE y la derecha, que para mí es muy preocupante, y es que la derecha cuando gobierna ejerce el poder y el PSOE cuando gobierna arbitra, y eso son cosas diferentes. O sea, arbitrar el poder es reconocer que hay una correlación de fuerzas en las que de alguna manera tienes que
conciliar intereses. Yo creo que esto es un error y que la derecha ha entendido con lucidez que estamos en una fase de transición hacia otro sistema político, que en el caso de la derecha tendrá una orientación reaccionaria, en la que yo no descartaría que si llegan al poder político recuperen competencias y redefinan el sistema de organización del Estado en un contexto internacional de auge de la ultraderecha. Y sin embargo, tengo la sensación de que el PSOE nunca ha querido plantearse la necesidad de llevar a cabo una dirección de Estado que había que compartir con fuerzas políticas a su izquierda, con fuerzas políticas independentistas, que tenían que poner encima de la mesa el problema de la monarquía. A mí me pareció que estaba antes por ahí mi amigo Félix Bolaños, me pareció increíble que Félix participara en un homenaje al 50 aniversario de la recuperación de la monarquía. Eso es un homenaje a la dictadura. O sea, elecciones libres en este país hay en el 77. En el 75, ese juramento de Juan Carlos es una demostración de los vínculos de la monarquía española con la dictadura. No, el proceso democrático comenzará cuando a la gente le dejan votar en el 77. En el año 75 España es una dictadura en la que hay presos políticos en las cárceles, en las que no hay libertades, en las que uno no puede organizarse en un sindicato, uno no puede estar en un partido político. Claro, reivindicar que el tipo señalado por Franco se convierta en jefe del Estado, hombre, o sea, es como reivindica la Constitución del 78, reivindica las primeras elecciones democráticas del 77, pero reivindicar el mes de noviembre del 75 yo creo que revela la falta de orientación histórica y estratégica de un PSOE que no está entendiendo el momento histórico, que es un momento de ejercer el poder. Y entonces el tacticismo de Pedro Sánchez, porque lo del manual de resistencia no es más que cómo navegar tácticamente una situación incómoda, pero yo creo que no estamos en tiempos de eso, estamos en tiempos de dirección de Estado. Y creo que la derecha tiene una conciencia muy lúcida de lo que es el poder de verdad, de lo que es el poder de los medios de comunicación, el poder de la empresa, el poder del Estado, y sin embargo, pues el PSOE no ha querido explorar con contundencia esa dimensión histórica que vive nuestro país. Me ha notado esa frase, me ha gustado, Pablo. La derecha ejerce el poder, la izquierda arbitra. Estaba diciendo que es... Pero acaba de decir se ha oído, me encanta. Todo esto se lo dicen a Pablo Iglesias. No, a Pablo va a pedir venir más veces. Y le han traído, podemos hacer de cronistas, nosotros le han traído un pin grande para ser un pin, un broche casi, que es una sandía. Y representa a Palestina, en efecto. No estamos invitando a que conecten con Radio Televisión Española, porque estamos en Radio Nacional, pero bueno... No, se están viendo. Ahora mismo a Pablo Iglesias se están viendo en la web de Radio Televisión Española, de Radio Nacional, y su bandera. En el hemiciclo también, porque está transmitiendo en streaming. Vamos, estabas diciendo algo. Esto de una forma distinta como se vive ahora. Y luego, yo imagino, Pablo, y eso... que claro, no puedo evitar preguntarte cuestiones personales porque tú has ejercido tu trabajo aquí, en esta cámara. Cuando uno se sienta ahí... ¿Se sienta no? Perdona, es que he señalado, perdón. Cuando uno se pone delante de esa tribuna, saluda a la presidencia, buenas, y empieza... ¿Qué sientes? Yo imagino que eres consciente... ¿Impone o no impone? Claro, tú eres consciente de que estás pronunciando un discurso importante en el Congreso de los Diputados, que te está viendo la gente. ¿Tú eres consciente de esa relevancia? ¿Eso pesa? Claro que pesa. Y yo recuerdo las primeras veces, o sea, yo nunca me había imaginado en mi vida que fuera a ser diputado y que fuera además a ser líder de una formación política y que tuviera que intervenir en esa tribuna. Recuerdo cuando intervine como candidato a la presidencia del gobierno en la moción de censura que presentamos, pues claro que es una situación que impone mucho, que implica mucha responsabilidad, te está escuchando mucha gente, son muchas compañeras y compañeros los que han trabajado en la intervención, tu propia performance en sí mismo va a definir el efecto que tenga lo que digas. También en esta tribuna yo me atreví a decir cosas que nunca se habían dicho aquí. Recuerdo cuando recordé que un tipo que está dando vueltas ahora por aquí, Felipe González, tenía las manos manchadas de cal viva. Lo digo porque acaba de salir un tuit de que está por aquí. Entonces, claro, la institución también tiene muchos elementos de hipocresía. Todo el mundo sabía que lo que yo estaba diciendo es verdad. El propio Felipe González ha reconocido más de una vez su papel de manera implícita en los GAL, pero claro, que un diputado en sede parlamentaria le espetara al candidato a la presidencia del gobierno, cuídese del que tiene las manos manchadas de cal viva, generó un escándalo, tanto en la política como en el periodismo.
porque las instituciones también son un espacio en el que determinadas cosas, aunque sean verdad, no se pueden decir. Entonces, claro que cuando las dices aquí, igual que cuando dije aquí hay más delincuentes potenciales que en la calle, y eso de nuevo genera un rechazo enorme, o cuando repasé la lista de los propietarios de los principales medios de comunicación desde esa tribuna, pues claro que notas la presión en el estómago de me van a reventar, como de hecho me reventaron. Pero también, bueno, pues siento mucho orgullo de que en mi paso por aquí pues me atreví a decir cosas que no habían dicho otros parlamentarios. Antes hablabais del 23F, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Santiago Carrillo antes de que muriera, muy poquito antes, y recuerdo su inmenso orgullo al ser uno de los 3 que no se echó al suelo cuando entraron los militares. Y en el caso de Carrillo tenía un mérito especial, porque Gutiérrez Mellado era general, y cuando eres general, que entren unos subordinados y tirarte al suelo es de una humillación inaceptable, y Suárez era el presidente del gobierno. Pero Santiago Carrillo era el jefe de los comunistas españoles, o sea, la primera bala del primer fusilamiento era para él, y ahí, a diferencia de sus diputados, permaneció sentado, y eso a mí me generó una enorme admiración. Al mismo tiempo, haber sido capaces de decir aquí lo que nosotros dijimos, pues bueno, es algo que me gustaría que mi hija, que mis hijos en el futuro lo pudieran ver y decir, pues, papá, te atreviste a hacer cosas que no se habían hecho antes. Yo recuerdo aquel tiempo cuando llega Podemos al Congreso de los Diputados y rompe un montón de cosas, rompe un montón de esquemas, y el primero es estético. El primero es estético, y yo lo recuerdo perfectamente. ¿Y eso cómo lo comentabais? ¿Cómo lo vivisteis? Vamos a meternos allí, ¿nos ponemos corbata? ¿No nos ponemos corbata? No, vamos a ver. Fue mucho más espontáneo, de hecho no sabíamos, yo tengo ahora el abrigo aquí porque he entrado a toda velocidad, pero ahí detrás hay unos percheros. El primer día que entramos no sabíamos que había unos percheros. Entonces se criticó mucho que colocamos los abrigos en los propios escaños, no por ningún afán de provocación, sino porque no teníamos ni puñetera idea de que había unos percheros colocados ahí y detrás. Y en realidad vinimos pues como íbamos a todas partes. Eso curiosamente generó un efecto contagio. Recuerdo como muchos diputados jóvenes del PSOE que decían, oye, si estos vienen así, ¿por qué me voy a disfrazar yo? Si yo también voy con vaqueros y voy como normal. Ahora está ocurriendo lo contrario. Ahora vemos a Gabriel Rufián que va de punta en blanco. Bueno, Gabriel Rufián siempre va de punta en blanco, No. Cuando empezó aquí no venía de punta en blanco. Venía como... Se cuida mucho la ropa. Últimamente, pero es que eso es porque ha cambiado el ciclo. Yo tengo que Se cuida mucho. Yo tengo que reconocerte una cosa con respecto yo conozco al personaje, a la persona, y la quiero mucho, y siempre procura... Pero bueno... Yo quiero reconocer con autocrítica hacia mí, hacia los medios, algunos medios de comunicación, una cosa de lo que acaba de decir Pablo. Yo estaba aquí y Pablo hizo una cosa cuando llegaron que a mí no me gustó nada, y yo lo critiqué muchísimo, ¿no? Y sigue sin gustarme, pero bueno. Pero reconozco que él ha dicho la palabra performance, y él hizo una cosa, y es que los periodistas, cuando tenemos reuniones en los corrillos y en los pasillos con los políticos, pues nos vamos a determinadas salas que hay por aquí alrededor. Y en un momento determinado, en aquellos momentos, Pablo se fue ahí a la sala de los Pasos Perdidos, que es un poco una sala especial, donde he tenido muchísimas conversaciones con políticos, y se sentó en la alfombra. ¿En la alfombra? En la alfombra, se sentó en el suelo, y los periodistas, que a mí no me gustó, se sentaron alrededor de él en el suelo también. Y yo entonces cuestioné aquello porque me pareció muy poco institucional. Yo soy una persona muy institucional y me pareció que era como demasiado rompedor. A día de hoy tengo que reconocer que sigue sin gustarme. Pues mira, yo te voy a... Te he cortado. No, nada más que te Gloria. ponía en contexto cuando decíamos la estética y la manera de comunicar que habíais comentado antes que trajo Podemos. Y el contexto que te ponía es que en el año 2006 el presidente del Congreso de los Diputados, entonces José Bono, sometió a votación y finalmente impuso que se vinieran los señores vistiendo con corbata. Porque hubo algunas insubordinaciones a nivel estético, y entonces él decidió que estando en la sede de la soberanía nacional había que guardar la compostura que impone la corbata. Miguel Sebastián era el ministro que había venido sin corbata, y le reconvino porque dijo que si lo sugiere. ¿Y en qué situación estamos ahora? Pues ahora mira cómo estamos ahora. No quiero decir que... No, ahora esas normas están mucho más laxas. Y es verdad que yo creo que eso es cierto, que Podemos rompió un poco con ese tipo de
de corsés estéticos, de formales, en muchos sentidos, ¿no? Nos tenemos que ir. Muy bien. Ya lo siento, de verdad, ha sido un gusto. Pablo, Da gusto. especial gracias a ti porque nos has hablado, y no sueles entrar mucho en los temas personales, por lo menos en esta tertulia, de esas experiencias. Fíjate, y era de lo que se trataba. Déjame contar lo de los pasos perdidos, porque yo eso no lo volvería a hacer. Y 10 segundos. No lo hice como con un afán subversivo, sino era como la falta de experiencia y que no me veía con los periodistas, era como, chicos, nos sentamos... Ingenuidad más que otra cosa. Totalmente. Gracias, Pablo Iglesias, Javier Casqueiro, Gloria Lomana, de verdad ha sido un gusto.